Es increíble, ¿no? Este tiempo que estamos viviendo, de la manera que se fueron dando las cosas y cómo el sistema, el gobierno, la pandemia, con el nombre que se quiera, nos ha tratado de aislar de todo esto. La modalidad que tenemos para poder solventar estas situaciones es esta, a través de internet, a través de un video. Si bien el mundo nos quiere aislados, Dios hoy en día no nos quiere aislados de Él, nos quiere cada vez más cerca. Por eso es importante y preponderante estar cada día más cerca de Él, cada día más necesitado de Él, para que podamos superar justamente este tiempo de aislamiento. Les animo a compartir esta palabra del día. Es la idea de la gente que formamos parte del Centro Cristiano Familiar, que sea bendecido, que sea fortalecido y por sobre todas las cosas que alcance un grado más de fe en este tiempo a través de esta palabra que va a compartir el día de hoy. Dios le bendiga, Dios le fortalezca, Dios le siga bendeciendo en este tiempo. El estrado de tus pies, tú eres el más grande de los hijos de los hombres. Tu reino es eterno y para siempre, tu dominio nunca acaba y permanece siempre fiel. Toda gloria al Rey, rendimos majestad al Rey, rendimos toda gloria al Rey, al Rey. El estrado de tus pies, tú eres el más grande de los hijos de los hombres. Tu reino es eterno y para siempre, tu dominio nunca acaba y permanece siempre fiel. Te entronizamos hoy, toda la creación
te entronizamos, te entronizamos hoy. Te entronizamos, te entronizamos, te entronizamos hoy. Te entronizamos, te entronizamos, te entronizamos hoy. Al Rey rendimos toda gloria, al Rey rendimos majestad, al Rey rendimos toda gloria, al Rey, al Rey, al Rey rendimos toda gloria, al Rey rendimos majestad, al Rey rendimos toda gloria, al Rey, al Rey, al Rey. Rendimos todo al Rey. Primera de Pedro, capítulo 1. Quisiera compartir esta palabra que hace ya algún tiempo estuvo en mi corazón, y cuando comenzó todo esto de la pandemia y demás, indudablemente estamos experimentando un sacudimiento muy fuerte en todos los órdenes, y la Iglesia no es la excepción. Si bien es cierto, considero que la verdadera Iglesia sigue de pie, sigue firme, sigue fundamentada en la roca y es extraordinariamente inamovible, a pesar de todos estos movimientos de este año tan difícil que ya ha entrado en la recta final del mismo, pero que sigue teniendo sus coletazos, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, pasaje conocido, por cierto. Allí el apóstol, en el contexto general del capítulo 1, nos habla de la gracia, de la herencia incorruptible, nos habla de esta salvación tan extraordinaria, pero en el verso 13 del capítulo 1 pone de manifiesto algo que es necesario oír una y otra vez, por el hecho de que estamos, insisto, viviendo en un tiempo muy particular, y lo que va a permanecer es solo lo genuino. Indudablemente esta prueba mundial, permítame ser recurrente, pone de manifiesto lo verdadero y lo falso, pone de manifiesto lo genuino y lo que no lo es. Y me refiero propiamente a los convertidos y a los convencidos. Dos tipos de personas que congregan en la iglesia del Señor, y hago un panorama generalizado. Indudablemente esto pone de manifiesto quién es uno
y quién es el otro, ¿verdad? Cuando los tiempos son favorables y no hay restricciones como las que estamos viviendo, a veces se pone más complicado, podríamos decir, separar o que nos demos cuenta. Si bien es cierto, debemos ejercitar el discernimiento, pero en estos tiempos es notable que lo genuino, que lo verdadero sigue de pie y que lo demás, bueno, ha quedado al margen, ha quedado en el camino por lo que estamos viviendo, que no debería ser así, pero bueno, es propiamente la naturaleza que prevalece en cada uno. Y Pedro dice, en un contexto escritural de esta carta también muy complicado, muy complejo de aquellos tiempos, lo siguiente. Voy a leer la versión internacional, Primera de Pedro 1:13. Por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno. Vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como la plata, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Extraordinaria verdad de la cual Pedro nos amonesta a que nuestra conducta, nuestro estilo de vida, nuestro proceder tiene que indudablemente ser, para definir esta palabra santo, que por lo tanto tiene que ver, tenemos que ser distintos. En tiempos favorables, en tiempos complejos, en tiempos de restricciones, en tiempos de mayores libertades. La cuestión de la verdad es que Pedro dice, señores, Dios los llamó y el que los llamó es santo, por lo tanto ustedes tienen que mantener esta conducta intachable, esta conducta que los hace distintos al resto. ¿Y a dónde apunto con esta verdad que la mayoría conocemos? Lo que dije anteriormente, la pandemia ha puesto de manifiesto tanto lo uno como lo otro, ¿verdad? Y lo que muchas veces se decía abiertamente, con una libertad notable, cuando aparece este tiempo tan difícil, muchos de los que hablaban hoy ya no están. Digo ya no están en el sentido mismo de que de pronto ese compromiso que tenían con la fe fue quedado relegado y comenzaron a tener otro tipo de conductas que se asimila más a lo normal y corriente que a lo santo. Yo titulé, tiene que haber un cambio. Yo no sé si el título es pertinente, porque la Biblia, más que un cambio, habla de un nuevo nacimiento. Y creo que un encuentro con Jesús no provoca un cambio, provoca un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento en el cual nuestra naturaleza pecaminosa es regenerada por el hecho de su obra redentora en la cruz del Calvario. Por eso el mismo Pedro dice que este precio no fue pagado con cosas perecederas como el oro y la plata. Este precio fue pagado con la preciosa sangre de ese Cordero perfecto, en el cual indudablemente Él pagó la dimensión desastrosa de nuestros pecados, no para que nosotros volviéramos a coquetear con Él, sino para que extraordinariamente nosotros no tuviéramos más nada que ver con Él. Me refiero al pecado. Por eso, más que un cambio, tiene que haber
una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento profundo en nosotros, no por obra nuestra, sino por ese encuentro, por esa cercanía que todos tenemos que experimentar cuando Jesús se hace real en nuestra vida. Y no simplemente es una filosofía, no es simplemente una doctrina, no es simplemente una apreciación teológica, es extraordinariamente una experiencia experimental de vida que tenemos todos que experimentar para ya no tener más nada que ver con el pecado. Por eso Pedro dice que no nos amoldemos nuevamente a esos deseos latentes que permanentemente pretenden nuevamente cobrar vida y cobrar dominio sobre cada uno de nosotros. Y cuando usted subraya la palabra deseo, allí hay infinidad de conductas de las cuales podríamos enumerar, pero que es extensa. Entonces, propiamente, quiero decir que algunas personas, vamos a generalizar, tienen la costumbre o han adoptado nuevamente la costumbre de tener una vida nuevamente nada distinta a lo que la Escritura propiamente subraya cuando Pedro dice: sean santos porque Dios es santo. Con o sin pandemia, la santidad no se negocia. Lógicamente que cuando uno determina caminar en la santidad, hay un precio costoso que pagar en el sentido propio de que usted y yo vamos a sufrir la discriminación de aquellos que no corren la misma carrera que nosotros. Vamos a correr la crítica destructiva, la crítica injusta de por qué no nos amoldamos a esa corriente, a ese estilo de vida. Y bueno, propiamente nuestra lealtad está por encima de todas las cosas a Él, al que pagó nuestro rescate a precio de sangre, ¿verdad? Y de su propia vida que se entregó por cada uno de nosotros. Entonces, quiero dar algunas evidencias de personas que no han experimentado este genuino encuentro. Sí han experimentado el conocimiento intelectual, teórico de la iglesia evangélica, han experimentado de pronto el conocimiento, teórico de la conducta de la iglesia, pero en su interior no ha habido todavía una regeneración genuina. Primera de Juan, allí en esa carta tan extraordinaria, 1:9, si no me equivoco en el texto, puntualmente dice que los que salieron de nosotros estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, mucha gente que está con nosotros no es de nosotros, porque no se han convertido genuinamente. Son parte de la membresía, de la iglesia, como usted quiere llamarle, pero en cuanto a su naturaleza espiritual, no son de nosotros. Son distintos. Tarde o temprano se va a manifestar lo que hay en su propia naturaleza espiritual. Entonces quiero dar algunas evidencias. Número 1, un cristianismo sin Cristo es una ilusión, es algo totalmente vano. Muchas personas profesan un cristianismo, pero el gran problema es que no están en Cristo. Lo profesan teóricamente, tienen un vocabulario acorde, correcto, pero no están en Cristo. Cristo no está en ello. Por eso pretende vivir un cristianismo sin Cristo, porque un cristianismo con Cristo es costoso en cuanto a nuestro proceder. Tenemos que desentendernos de aquellas cosas que en este mundo son lícitas, pero que no edifican. Yo cuando hay gente que dice, pero ¿qué tiene de malo tal o cual cosa? Si total es para pasar el momento. La pregunta es si eso edifica, si eso produce en nosotros
algo de lo cual luego nos va a llevar a buen puerto, vamos a dar un buen fruto. El problema es que muchas cosas que practicamos, que parecen inocentes, tienen un grado de daño extraordinario. Pablo dice, todo está permitido, todo es lícito en este mundo desde una mirada superficial, pero no todo edifica, no todo perfecciona, no todo va a hacernos bien. Entonces, mucha gente vive un cristianismo sin Cristo, basado en sus propias ideas, en sus propios argumentos, en su propio yo, en sus propios estímulos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando esto ocurre, lo primero que hay en ese individuo es una ausencia de relación con Dios. No hay una comunión, no hay una intimidad. Lo siguiente, no hay una mentalidad renovada por la palabra, es en el hecho de que hay un distanciamiento profundo, prolongado, sobre el conocimiento de la palabra. La palabra no logra hallar cabida en ese corazón. Por lo tanto, subrayaría esto, lo que Pedro dice que es una vida llena de ignorancia. Esta versión me gusta porque dice una vida absurda. ¿Verdad? Desorden moral, libertinaje. Nos permitimos todo tipo de pecado. Total, todo el mundo lo hace, ¿verdad? Ese es el concepto general tan torpe. Paganismo y toda conducta que no refleja la imagen de Cristo. Porque, ¿cuál es el punto de la cuestión? Que Cristo en nosotros debe ser formado. Pablo exhorta fuertemente a los Gálatas para que Cristo sea en ello ¿qué? Formado. La pregunta es, ¿qué se está formando en nosotros hoy? ¿Qué es lo que estamos formando de acuerdo a lo que nosotros alimentamos interiormente? ¿Se estará formando Cristo o estamos formando un monstruo, algo que no refleja precisamente a Cristo? Son preguntas para llevar a la reflexión, por eso es tan clara la palabra. Y Pedro le exhorta a ese grupo de cristianos que no la está pasando bien, que no están viviendo en un tiempo de bonanza, están viviendo en un tiempo de persecución, están esparcidos. Usted lee el versículo 1 del capítulo 1, se dará cuenta. Están en persecución, están asediados por diferentes circunstancias terribles. Sin embargo, el apóstol no baja el nivel de exhortación, obviamente está inspirado y propone que tengan una vida santa, una vida que no se dejen arrastrar por estos deseos terribles. Algunas personas el gran peligro del siglo XXI, si nos descuidamos de la palabra y de la oración y de la palabra, ¿cuál es el elemento destructivo que muchas veces, hermanos, se ve en la gran iglesia del Señor, no en todos? Es naturalizar comportamientos pecaminosos, naturalizar lo antinatural, naturalizar lo que Dios tiene por abominación, naturalizar lo que Dios ha prohibido, a lo que Dios le dice no, nosotros lo naturalizamos como algo normal, como algo que bueno, no es para tanto. No. Nosotros naturalizamos muchas veces el pecado. ¿Y qué es pecado? Lo hemos dicho tantas veces. Errar en el blanco y quedarse corto. Es decir, no tener la precisión certera y no alcanzar de lo que debería haber alcanzado. Es quedarme a mitad de camino, es quedarse corto. Casi me convierto, casi voy a la iglesia, casi tengo esta o cual bendición, pero la cuestión es que el casi pone de manifiesto que no lo logramos. Amén. Entonces, hermano, la exhortación para nosotros es muy clara. Allí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. En cambio, la Biblia, la palabra de Dios a la cual hacemos muy bien nosotros en estar atentos como a una antorcha,
dice que por su gran misericordia Él nos ha dado el hecho de nacer de nuevo. ¿Cómo nacimos nosotros? De nuevo. Quien ha tenido un encuentro verdadero con Jesucristo ha pasado por la gloriosa experiencia de haber nacido de nuevo. Mucha gente viene a la iglesia y la pregunta sería si ha llegado a Cristo. Viene a la reunión, pero la pregunta sería si ha llegado a Cristo. Amén, porque hemos visto a lo largo de los años este sinfín de personas que entran y salen permanentemente, pero que por los frutos que muchos revelan, parece ser que no han llegado a Cristo. Han llegado a la reunión, participan del culto, y eso es muy bueno, claro está, pero no han llegado a Cristo, no han tenido ese encuentro extraordinario que toda persona debe experimentar. No han nacido de nuevo, todavía están anclados en la vieja naturaleza, todavía están sometidos, todavía están custodiados por guardianes espirituales de maldad que los sitian permanentemente y que no le permiten llegar al conocimiento de la verdad. Es por eso que con el correr del tiempo tales personas vuelven a reincidir nuevamente en las torpezas de siempre. Entonces, ¿qué significa este nuevo nacimiento? Nacido de lo alto, nuevo otra vez, de una nueva y mejor calidad. Es decir, la persona que ha nacido de nuevo en su interior contiene estos matices de gloria dentro suyo por causa no de él, sino de Cristo, que ha permitido ese nuevo nacimiento. Esa experiencia trascendental, única, en el cual nos lleva de muerte a vida, de un reino inferior a un reino superior, de una inferioridad de posición a una superioridad de posición en Cristo Jesús, donde todos los que estamos en Cristo estamos sentados juntamente con Él en ámbitos de gloria, espiritualmente hablando, y donde nuestra redención nos ha dado una identidad en el cual ya lo tenemos absolutamente todo. Todos los recursos de Cristo nos han sido absolutamente dados en este nuevo nacimiento. Por eso es tan glorioso el marco del nuevo nacimiento, de la salvación, que la Biblia expresa que no tiene comparación alguno. Es extraordinario, es glorioso, es único, es diferente. Y cuando una persona experimenta, valga la redundancia, en primera persona, este nuevo nacimiento, por la gracia y la obra de Cristo, allí se cancelan, allí se rompen, no por Él, sino por la autoridad de Cristo en Él, toda maldición, todo lastre de pecado. Allí se anula el acta de los decretos. Allí se termina una etapa caída, una etapa vieja. Allí se termina un tiempo totalmente lleno de maldición y de manera inmediata, no progresiva, inmediata. Por la gracia de Cristo, todas las bendiciones del cielo lo poseen y entran en ese individuo. El nuevo nacimiento no está, hermanos, minimizado en la Biblia, está maximizado en las Sagradas Escrituras. Por eso se habla de una salvación extraordinaria. Que una persona, hermano, experimente esta transformación ha pasado literalmente de uno de los ámbitos más ruin que un individuo puede estar. ¿Cuál es? La muerte espiritual. La muerte espiritual es el ámbito más ruin que una persona puede caminar y estar. ¿Cuál es el problema? Que el diablo logró cegar el entendimiento y él o ella no se dan cuenta que a pesar de todo el libertinaje que practican, en realidad están muertos. Son cadáveres entretenidos. Pero su condición interior, dice la Biblia, que están muertos en delitos y
pecado. La muerte espiritual es la antesala dominante de lo que luego será la muerte física y el tercer paso, la segunda muerte, la muerte eterna. Mire lo dramático que es no haber experimentado un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. No porque Cristo carezca de poder, sino que el hecho puntual es que nuestro corazón está tan endurecido que no procede a un genuino arrepentimiento. Pero cuando vemos todo lo contrario, esa persona ha pasado de muerte a vida y por lo tanto es portadora, según la Biblia, de la gloria de Dios en él o en ella. Vosotros sois casa espiritual, templo del Espíritu Santo. Cuando en la antigüedad la presencia radicaba en el templo físico de piedra, en la gracia, la gloria de Dios se manifiesta en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Definición que nos provee la Sagrada Escritura, no es definición alocada de alguien ocurrente. Así que por lo tanto una persona transformada es portadora ¿de qué? De la gloria de Dios, del Espíritu Santo de Dios, de aquel que lo va a conducir a toda justicia y a toda verdad, de aquel que le va a abrir el entendimiento para comprender la Sagrada Escritura, aquel que le va a llevar a tener una vida absolutamente santa, una vida comprometida, una vida separada, distinta, porque humanamente nosotros no lo podemos hacer. Necesitamos imperiosamente la comunión, la llenura, la plenitud, la convivencia con el Espíritu Santo para que Él pueda en nosotros hacer que tengamos una vida de gloria en gloria y de poder en poder. Erradiquemos la idea de que humanamente nosotros lo podemos hacer sin su ayuda. Eso es absolutamente imposible. Lo segundo, una persona nacida de nuevo, es lleno del poder del Espíritu Santo, vive en el Espíritu, es un proclamador incansable del Evangelio de Jesucristo. La iglesia llena del Espíritu Santo no es un espectáculo. La iglesia llena del Espíritu, un creyente lleno del Espíritu Santo es un predicador potencial de sus verdades en todo tiempo, en todo momento. De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, no tiene, hermanos, ningún tipo de problema en acudir permanentemente, periódicamente a la palabra y a la oración. ¿Por qué razón? Porque ahora su naturaleza lo obliga, si se me permite el término, en un contexto de amor, de abocarse a la palabra y de abocarse a la oración. No es una cosa tediosa, es una cosa gloriosa por causa de la naturaleza que prevalece en él. No les cuesta, se deleita. Si se deleitaba David en un contexto de la ley, en la meditación de su palabra de día y de noche, cuánto más nosotros, que el Espíritu Santo, el autor, el inspirador de la palabra, convive con nosotros. Deberíamos ser cada uno de los nacidos de nuevo potencialmente creyentes, conocedores, exhaustivos de la Sagrada Escritura y proclamadores incansables de la misma, con frutos que revelan que hemos tenido en un día determinado un encuentro con aquel que nos rescató de nuestra absurda manera de vivir. Ese debería ser el resultado cotidiano, no de momento, cotidiano de nuestra vida. Por causa de la naturaleza, por causa del nuevo nacimiento y de la santidad que por lógica provoca el Espíritu Santo ¿en quién? En los creyentes genuinamente convertidos. En los convencidos es otra cosa. Los convencidos son una apariencia. Los convencidos son un maquillaje, son una mímica de espiritualidad. Pero el genuinamente convertido tiene un estilo de vida por lógica de su naturaleza que ahora prevalece en él. Ya no está
vinculado a la muerte, ahora está asociado a la vida. La vida de Dios es abundante en Él. Cristo dijo, yo he venido a darles vida. ¿Y vida en qué? En abundancia. Esa palabra abundancia sobrepasa nuestra capacidad de cálculo de vida que Él ha venido a darnos. Es un desborde de vida que está en nosotros. Sobre la tierra, Pedro dice que somos peregrinos, tenemos los días contados, pero la tierra es la antesala de la vida abundante, infinita, eterna, que en nosotros ha de manifestarse. Por eso Pedro habla en los versículos anteriores al que yo leí, del 13, que tenemos una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada, preparada en los cielos. La expectativa no está en la tierra, señores. La expectativa está allá, en los cielos. Cuando usted deje de respirar aquí, usted será heredero directo, primario, de algo que está reservado en los cielos, que no tiene manera de descripción desde la perspectiva humana. Por eso Cristo no habló en vano cuando dijo, he venido a darles vida y vida en abundancia. Nuestra esperanza no está fundamentada en el territorio actual. El impío tiene su reino en la tierra. Por eso él lucha, pelea permanentemente. Él vive anclado, aferrado. Gasta sus mejores tiempos, gasta sus mejores años de manera absurda aquí en la tierra, porque él no tiene otro paraíso. Su oscura perspectiva es terrenal, es perecedera. Pero cuando alguien se convierte a Cristo, se le amplía la visión. Los ojos del entendimiento son alumbrados y comienza a ver más allá del tiempo presente. Es lo que dice la Escritura. Es lo que dice la Escritura. Y eso debería ser para nosotros motivo de constante expectativa en el buen sentido del término. Y no vivir anclado en un territorio absurdo en el cual nos promete una paz perecedera. Y para ir concluyendo, el convertido avanza en el camino de vida, en el camino de santidad. Se ha apartado del mal, abandonó el pecado. Y esto parece muy simple, muy sencillo, todos lo sabemos. De pronto puede ser el ABC, hasta lo más básico, lo más elemental. Pero cuando usted se aparta del pecado, cuando usted toma la decisión de dejar de lado lo que la mayoría aprecia, usted pagará un precio. No es tan sencillo como parece. Pero nuestra lealtad, ayer era la lealtad de, pero bueno, dejémoslo de lado. Pero nuestra lealtad está por encima de la lealtad y el gusto de los hombres. Nuestra lealtad tiene que ser a Él. Por eso cuando usted lee la historia de la iglesia, conocidos y desconocidos pagaron el precio, incluso dar su propia vida por ser leales a aquel que los compró a precio de sangre. Hermano, cuando Dios pide lealtad de nosotros, no pide una lealtad efímera, no pide una lealtad superficial, fingida, pide una lealtad de verdad. Ahora, yo humanamente hablando no lo puedo lograr, porque mi primera naturaleza, que soy descendiente directo del primer Adán, es imposible que yo le sea leal a él, desde mi naturaleza pecaminosa. Lo voy a negar, lo voy a traicionar, lo voy a abandonar, porque esa es la lógica de mi naturaleza caída. Nadie, absolutamente nadie puede ser leal al Señor sin la ayuda del Espíritu Santo. Por eso necesitamos, más que un cambio, un nuevo nacimiento profundo. Dejar que el Señor entre en nuestra vida de manera total y absoluta. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Él tiene que ser el primero. Aquí no hay negociación alguna. Él no puede ser una alternativa de tanto en tanto. Él tiene que volver a ser el primero en nuestra vida. Parece algo conocido, ya lo sabemos. No importa que lo sepamos.
Lo importante es que lo experimentemos, que lo vivamos. No podemos volver a coquetear con el pecado, a ser nuevamente personas absolutamente, hermanos, indiferentes a quien no fue indiferente con nosotros. En una parte de la Escritura el Señor llama a los suyos almas adúlteras. El adulterio, tanto físico como espiritual, hoy es moneda corriente. Por eso dije al principio que a veces naturalizamos lo que Dios tiene por abominación. Las personas viven tan compenetradas, tan comprometidas con el pecado, que el adulterio espiritual casi ni se discierne. Por eso me gusta esta verdad, de la cual Pedro dice: no se dejen arrastrar por estos deseos. Hagan uso profundo del dominio propio. Sean santos, sean distintos. Aprendamos a convivir pero separados. Aprendamos a convivir con aquellos que no tienen al Señor, pero separados de sus conductas. Separado de sus principios, separado de su moral, separado de sus apreciaciones. Todo tiene un límite. Si el Señor está con nosotros y en nosotros y nosotros en Él, acá hay un límite y hasta aquí hemos llegado. No voy a negociar, no voy a meterme, no voy a compenetrarme en tu conducta que no glorifica al Señor. Voy a apartarme, voy a denunciar. Puede que esto no suene muy simpático, pero es la realidad, porque no somos de la misma especie. Mi obligación es predicar, es anunciar su verdad sublime. Pero aquellos que la rechacen y aquellos que no quieran obedecer, tienen toda la responsabilidad, ellos, no yo. No nosotros, si predicamos el Evangelio. Pero sus deseos, sus principios no van a arrastrarme a mí ni a usted. Porque no somos compatibles en la misma naturaleza. Y Pablo lo señala de manera perfecta. No hay comunión, señores, entre las tinieblas y la luz. Marca una separación. Lo único que hago al involucrarme es predicarle, quizás no con mis palabras, pero con conductas que revelan que yo no comparto esos comportamientos. Si todos se embriagan, ¿qué debemos hacer nosotros? No embriagarnos, ¿verdad? Por dar un ejemplo. Si todos adulteran, ¿qué debemos hacer nosotros? No adulterar. Si todos corren desenfrenadamente a la locura, ¿qué debemos hacer nosotros? Mantener la prudencia. Principios claros, elementales, pero necesarios para tiempos de incertidumbre. Si la mayoría no le interesa la Biblia, a nosotros debe ser el pan diario. Debe ser nuestro deleite constante, de Génesis hasta Apocalipsis, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Porque mi naturaleza, mi nueva naturaleza, no porque la conseguí yo, requiere que me alimente permanentemente de su palabra. Y la oración es un estilo de vida, no es un método religioso. Los cambios o el cambio o el nuevo nacimiento es lógico que le sucede a alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo. Porque la obra de Dios es de Él y no de los hombres. Por lo tanto, el cambio es una evidencia notable de una persona distinta y diferente. Y no que anda con una aureola sobre su cabeza, sino que su estilo de vida revela que algo a él o a ella le ha sucedido
y que para la mente oscura de pronto no tiene mucha explicación ni lógica, pero para él sabe que hay alguien que transformó, que regeneró, que cambió, que modificó principios absurdos por principios de reino, una vida absurda por una vida comprometida, con propósito, que ahora se ha convertido en un administrador de todos los recursos que el Eterno le ha otorgado y que no va a desperdiciar un solo segundo más de su vida que no sea servirle a Él. Cómo lamento ver gente joven desperdiciar sus mejores años. Qué mal me pone ver gente con potencial, con caudal, con fuerza, dejar pasar los mejores años de su vida y han vuelto a lo absurdo, a lo ridículo, a lo vil, a lo bajo, al entretenimiento de cartón que no sirve, en vez de servir a aquel que los ha llamado. Si hay un cambio en Dios, el Señor todo lo restaura, todo lo sana. Siempre hay oportunidad, el Señor siempre fortalece, levanta, sostiene, habla, inspira, dirige, alienta en todo momento. Las personas transformadas, nacidas de nueva, jamás vuelven atrás. Y con esto termino. El verdadero convertido jamás vuelve atrás. Repito, el verdadero convertido jamás vuelve atrás. Él no retrocede por nada. En pandemia, sin pandemia, Él no vuelve atrás. Él tiene un llamado, Él tiene todos los recursos, Él sabe que tiene que avanzar. Por eso es tan notable la Biblia, hermanos, cuando Juan dice, mire, estaban con nosotros esta gente, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque volvieron atrás. La conclusión es que parecía que estaban convertidos, parecían, pero no estaban convertidos. Entonces, cuando alguien retrocede, renuncia y vuelve al romance con el pecado, la conclusión triste y decadente es que nunca se convirtió. Tuvo una simpatía, tuvo un amorío, no sé cómo llamarle, pero no hubo un encuentro genuino con el Señor. Esa persona no nació de nuevo. Porque el que nace de nuevo vive en el temor del Señor, en el temor reverente, dice la Biblia. Se va a negar a sí mismo. Va a preferir perder él antes de perderle la lealtad al Señor. No va a volver atrás, no va a retroceder, no va a defraudar en el sentido mismo de que no va a ser un cobarde. Por eso yo creo que estas verdades nos llevan a la reflexión a nosotros. Si estamos verdaderamente convertidos, hermano, creemos que sí, por su gracia. Y el convertido avanza, no se detiene, pone primero al Señor. Usted mira, esto ya lo sabemos, no importa, pone primero al Señor. Y aunque se quede solo, y aunque le cueste todo, porque le va a costar todo, y aunque tenga que perder, y aunque tenga que ser repudiado, menospreciado, perseguido, insultado, injuriado por los más cercanos, Él va a seguir al Señor. Ya en Él o en ella hay una nueva naturaleza, hay un dominio propio. No se va a dejar arrastrar por estos deseos pecaminosos, seductores. El Señor es el primero. Su llamado, hermano, es prioridad. Por eso Él vive crucificado juntamente con Cristo Jesús. El Evangelio demanda de nosotros todo. Todo. Esta verdad demanda de nosotros todo. No es lo que usted pueda dar. Escuché en estos días una aberración. Alguien dijo, el 60% de la salvación es del Señor y el otro 40% lo tenés que poner vos.
el 60% del Señor y el otro 40% lo tengo que poner yo. Es decir, que la salvación de Cristo fue incompleta, fue insuficiente. Parece que Colosenses se equivoca en presentar la suficiencia de Cristo. Cuidado con lo que escucha. Entonces da la explicación del 60 y del 40 y pone ahí en el 40 lo que nosotros tenemos que hacer para complementar ese 40, ese 100%, entonces ahí llegaremos a la estatura del varón perfecto. Y al que lo agarra medio flojo de papeles, la ecuación es perfecta. Pues, ajá, claro, sí, la verdad que claro, o sea, son 60 lo hace él, una parte la tengo que hacer yo, sí, claro, lógico. Y ahí subraya esto, aquello y lo otro. Los tiempos, los vientos de doctrina. Hermanos, estamos en un tiempo trascendental. Necesitamos que la palabra profética más segura siga siendo en nosotros la prioridad. Yo sé que lo que voy a decir usted lo ha escuchado y lo va a seguir escuchando, al menos en esta casa ministerial. Lea la Biblia. El gran eslogan es leer la Biblia una y otra vez, porque su naturaleza nueva lo demanda y lo requiere. Y si Dios, usted se ha convertido al Señor, usted no puede tener otro lenguaje que no sea el mismo que el del Señor. Usted no puede tener otra intención que no sea la misma que la de Dios. Porque el nuevo nacimiento te ha provisto de toda esa nueva naturaleza en la cual el Espíritu Santo ya no es una visita, sino que ahora es un morador. Amén. Póngase de pie, oramos al Señor. Señor, te damos gracias. Sé que estas verdades, tu verdad, Señor, no volverá vacía, no caerá en saco roto. Sé que tu verdad, Señor, rompe y estremece los intereses más extraordinarios del hombre, que conjuntamente con su propio pecado en su interior han construido argumento y altivez. Pero que tu verdad, Señor, tiene la autoridad de un martillo que quebranta la piedra. Padre, en el nombre de Jesús, todos aquellos que escuchen tu palabra, experimenten, Señor, una conversión, una transformación genuina. Señor, que nada más sea superficial, que sea genuino, profundo, como ocurrió con nosotros hace algunos años. Desmantela, rompe, destruye toda vinculación con el pecado, todo enamoramiento con el pecado, Señor, en aquellos que van y vienen, en aquellos que no están definidos, en aquellos que no están convertidos. Oramos, Señor, que tu gracia los alcance, que tu favor los alcance, pero que cuando sean alcanzados, Señor, allí haya un genuino arrepentimiento poderoso y tu autoridad rompa y destruya esa ligadura, esa atadura, esa oscuridad mental, espiritual. Y esos hombres y mujeres sean verdaderamente regenerados por el poder del Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús, que ocurra de manera semejante, conforme a tu bendita y santa palabra. Amén y amén, Señor. Amén.